el aire de la mañana como una cuchilla. Eres demasiado senior para nuestro presupuesto, recoge tu escritorio hoy. Me senté allí en la sala de conferencias estéril de logística médica Estrich, viendo a mi nueva gerente entregar lo que se sintió como una sentencia de muerte para mi carrera. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, proyectando sombras duras sobre sus uñas perfectamente cuidadas mientras las golpeaba contra la mesa de caoba. 22 años de dedicación, de noches tardías y emergencias de fin de semana, de ser la persona a la que todos llamaban cuando algo salía mal, reducidos a un simple ítem de presupuesto. Mi nombre es Teresa Dalton y a los 59 años, acababa de enterarme de que era demasiado cara para mantenerme. La ironía no se me escapaba. Durante más de 2 décadas, había sido el latido constante del departamento de operaciones de esta compañía aquí en Phoenix, Arizona. Yo era la que había capacitado a la mitad del personal, la que había navegado 5 cambios diferentes de liderazgo, la que mantenía las cosas en movimiento cuando crisis tras crisis amenazaban con descarrilar nuestras operaciones de suministro médico. Pero Alison Brandt, recién salida de su programa de MBA con sus trajes impecables y sus hojas de cálculo codificadas por colores, me veía como nada más que un gasto desactualizado. Había estado con nosotros exactamente 3 meses, lo suficiente para examinar la nómina, pero no lo suficiente para entender que algunas cosas no podían medirse en informes trimestrales. Entiendo completamente la decisión de negocios, dije, forzando una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Las palabras sabían amargas en mi boca, pero no iba a darle la satisfacción de verme quebrarme. Alison parpadeó, claramente sorprendida por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba lágrimas, tal vez incluso súplicas. En cambio, me levanté lentamente, alicé mi cardigan azul marino y recogí los pocos artículos personales que guardaba en la sala de conferencias, mi pluma favorita, un pequeño suculento que de alguna manera había prosperado bajo las luces artificiales. Tendré mi escritorio despejado para el final del día, continué, mi voz firme. Asumo que Recursos Humanos se encargará de los trámites. Asintió, aún luciendo desconcertada por mi compostura. Sí, por supuesto, Teresa. Quiero que sepas que esto no es personal, solo es negocios. Lo entiendo completamente, terminé por ella. Mientras salía de esa sala de conferencias, sentí que algo cambiaba dentro de mí, no derrota, algo más por completo, algo que se sentía sospechosamente como anticipación. Porque lo que Alison no sabía, lo que no podía haber sabido a pesar de todas sus hojas de cálculo y análisis, era que había estado preparándome para este momento durante meses. La escritura había estado en la pared desde el día en que llegó, cuestionando cada proceso, cada procedimiento, cada persona que había estado allí más tiempo que su café de la mañana. Había visto esto venir desde kilómetros de distancia. Caminar de regreso a mi escritorio se sintió surrealista, como moverse a través de un sueño donde todo parecía familiar pero de alguna manera diferente. El piso de operaciones zumbaba con su caos controlado habitual, teléfonos sonando, teclados siendo tecleados, el zumbido constante de personas gestionando la intrincada danza de la logística de suministros médicos que mantenía a los hospitales en 3 estados funcionando sin problemas. Jennifer Martínez levantó la vista de su computadora cuando pasé junto a ella, sus ojos oscuros inmediatamente preocupados. Había sido una de mis primeras contrataciones hace 8 años, recién salida de la universidad con un título en gestión de la cadena de suministro y más entusiasmo que experiencia. Ahora gestionaba nuestras cuentas más grandes con el tipo de precisión que le había enseñado. Teresa, ¿cómo te fue en la reunión?, preguntó, aunque algo en mi expresión ya le había dado la respuesta. Me detuve en su escritorio, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Lo último que quería era crear pánico o hablar mal de la compañía que había sido mi hogar profesional durante más de 2 décadas. Me iré de Estrich, dije simplemente. Hoy, en realidad. El color se drenó del rostro de Jennifer. ¿Qué? ¿Por qué? Eres la columna vertebral de este lugar. Antes de que pudiera responder, David Chen del equipo de gestión de inventario apareció a mi hombro. La palabra se propagaba rápido en nuestro departamento unido. ¿Es cierto? ¿Te vas en serio? Para cuando salí de la reunión,
un pequeño grupo se había reunido alrededor de mi escritorio. Eran personas que había contratado, capacitado, mentorizado a lo largo de sus carreras. Había asistido a sus bodas, celebrado sus ascensos, los había ayudado a navegar clientes difíciles y plazos imposibles. No eran solo colegas, eran familia. Es una decisión de negocios, expliqué, repitiendo las palabras de Allison mientras empacaba cuidadosamente mis pertenencias personales en una caja de cartón. Mi escritorio había acumulado una buena colección a lo largo de los años, fotos de la graduación de mi sobrino, un pequeño jardín de cactus que de alguna manera había prosperado bajo mi cuidado, premios por excelencia en servicio al cliente, tarjetas de agradecimiento de clientes agradecidos. Michael Torres, quien gestionaba nuestra logística farmacéutica, negó con la cabeza incrédulo. Esto es una locura. Sabes más sobre cadenas de suministro médico que cualquier persona en la industria. ¿Quién va a manejar la cuenta de Morrison o lidiar con las actualizaciones de cumplimiento normativo? Esa era la pregunta, ¿no? Había construido tantos de nuestros procesos desde cero, desarrollado relaciones con proveedores y clientes que tardaron años en cultivarse. Mi conocimiento institucional era vasto y hasta hoy había asumido que era valorado. Todos lo resolverán, dije, aunque en privado me preguntaba cómo planeaba Allison reemplazar 22 años de experiencia con sangre fresca y salarios más bajos. Todos son increíblemente capaces. Mientras sellaba la caja con cinta, vi a Allison observando desde la ventana de su oficina. Tenía esa mirada que los gerentes obtienen cuando están reconsiderando una decisión importante, pero son demasiado orgullosos para admitirlo. Por un momento sentí lástima por ella. No tenía idea de lo que estaba a punto de perder, qué tipo de caos se dirigía hacia ella. Pero esa simpatía se desvaneció rápidamente. Esta era su elección, su estrategia. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. El viaje en el ascensor hasta el estacionamiento se sintió como los 2 minutos más largos de mi vida. 22 años de recuerdos pasaron por mi mente. Mi primer día, cuando la compañía ocupaba solo 2 pisos de este edificio, las noches tardías durante la crisis de salud hace 3 años, cuando trabajamos sin parar para asegurar que los suministros críticos llegaran a los hospitales, las celebraciones cuando conseguimos contratos importantes que todos decían que eran imposibles de ganar. Le había dado a esta compañía los mejores años de mi carrera y ahora me iba con nada más que una caja de cartón y un paquete de liquidación que apenas cubriría 3 meses de gastos. Pero mientras cargaba la caja en mi Honda Civic plateado, no pude evitar sonreír. Porque lo que Allison no sabía, lo que no podía saber posiblemente, era que no había pasado el último año sentada ociosa esperando que cayera el hacha. Hace 6 meses, había sido contactada por antiguos colegas que habían dejado Stritch para iniciar su propia compañía de logística médica en Denver. Innovare Solutions era pequeña pero crecía rápidamente y necesitaban a alguien con una profunda experiencia en la industria para ayudarlos a escalar sus operaciones. Habían sido persistentes en su cortejo, ofreciéndome trabajo de consultoría que había estado haciendo silenciosamente los fines de semana y las tardes. Los fundadores, Patricia Wong y James Rodríguez, eran mentes brillantes que entendían que en la logística médica, las relaciones y la experiencia importaban más que los recortes de costos y la sangre fresca. Habían estado esperando pacientemente a que yo estuviera lista para dar el salto y justo la semana pasada habían cerrado una ronda significativa de financiamiento que les permitiría ofrecerme algo que Stritch nunca podría, una verdadera asociación en la construcción de algo revolucionario. Mi teléfono vibró mientras estaba sentada en mi auto en el estacionamiento. Un mensaje de texto de Patricia. ¿Cómo te fue? ¿Estás lista para cambiar la industria? Respondí rápidamente, hagámoslo. Dentro de 1 hora de dejar Stritch por última vez, estaba en una videollamada con Patricia y James, aceptando oficialmente su oferta para convertirme en la directora de operaciones de Innovare Solutions. El título solo valía más que el salario que Allison había considerado demasiado caro, pero lo más importante es que tendría participación en una compañía que valoraba la innovación sobre los recortes de presupuesto. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi apartamento revisando el contrato de empleo que cambiaría mi vida, pensé en la proclamación confiada de Allison sobre la sangre fresca y los salarios más bajos.
Ella creía que la experiencia era solo un gasto general, que el conocimiento institucional era reemplazable con entusiasmo y cheques de pago más bajos. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. La industria era más pequeña de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. La palabra se propagaba rápido cuando alguien con mi reputación hacía un movimiento. Para mañana por la mañana, las noticias comenzarían a propagarse a través de las redes que había pasado décadas construyendo y una vez que el anuncio oficial llegara a las publicaciones del sector la próxima semana, todos sabrían que Teresa Dalton no se estaba jubilando ni desapareciendo, solo estaba comenzando. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de actividad que se sintió más energizante que cualquier vacación que había tomado en años. Mientras Allison presumiblemente se felicitaba por recortar costos, yo estaba ocupada construyendo algo que sacudiría los cimientos de nuestra industria. Mi primera semana en Innovare Solutions se sintió como volver a casa con una familia que no sabía que tenía. La sede en Denver zumbaba con el tipo de energía que solo existe en compañías donde cada persona cree que está cambiando el mundo. Patricia y James habían reunido un equipo de mentes brillantes que estaban cansadas de la burocracia y el estancamiento que plagaban a las firmas más grandes. Teresa, necesitamos tu opinión sobre el enfoque del contrato de Morrison, dijo Patricia durante mi segundo día, deslizando una propuesta a través de la mesa de conferencias. Morrison Medical era una de las redes de hospitales más grandes del suroeste y, coincidentemente, una de las cuentas más rentables de Stritch. Estudié la propuesta, reconociendo inmediatamente que Patricia había hecho su tarea. Esto no se trataba solo de subcotizar precios, sino de ofrecer un nivel de servicio e innovación que las compañías establecidas como Stritch simplemente no podían igualar con su sobrecarga inflada y sistemas desactualizados. Esto es bueno, dije, haciendo notas en los márgenes. Pero el gerente de compras de Morrison, Ellen Foster, valora las relaciones personales por encima de todo. He trabajado con ella durante 12 años. Está frustrada con los tiempos de respuesta lentos de Stritch últimamente. James se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué se necesitaría para conseguir una reunión? Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos una base de datos de relaciones construidas durante 2 décadas que valía más que cualquier salario que Allison pudiera haberme pagado. Dame una hora. Para el final de esa hora, había asegurado una reunión con Ellen para la semana siguiente. No solo eso, sino que 2 cuentas importantes más habían acordado discusiones preliminares después de enterarse de que me había unido a Innovare. La palabra ya se estaba propagando a través de la red de la industria de que algo interesante estaba sucediendo en Denver. Mientras tanto, de vuelta en Phoenix, las cosas no estaban yendo tan bien como Allison había anticipado. Jennifer me había llamado 3 veces con preguntas sobre procesos que no estaban documentados en ningún lugar excepto en mi cabeza. La auditoría de cumplimiento farmacéutico que yo solía manejar se acercaba y nadie parecía saber por dónde empezar. Teresa, odio molestarte, dijo Jennifer durante nuestra última llamada, pero el inspector de la FDA viene la próxima semana y Allison está preguntando sobre el protocolo Henderson. Nunca he oído hablar de él. El protocolo Henderson era algo que había desarrollado hace 5 años después de un casi desastre con medicamentos sensibles a la temperatura. No estaba escrito en ningún lugar porque era más un enfoque que un procedimiento rígido, el tipo de conocimiento institucional que tarda años en desarrollarse y no puede ser reemplazado por sangre fresca y entusiasmo. No está en ningún manual, expliqué pacientemente. Se trata de leer las prioridades del inspector y ajustar tu presentación en consecuencia. Dile a Allison que tal vez quiera posponer la auditoría hasta que tenga un mejor manejo de los procedimientos de cumplimiento. Lo que no mencioné fue que posponer una auditoría de la FDA era increíblemente difícil y hacía que las compañías parecieran incompetentes. Pero eso ya no era mi problema. La ironía de estas llamadas no se me escapaba. Allison había eliminado mi puesto para ahorrar dinero, pero ahora estaba obteniendo consultoría gratuita de mí porque me importaban demasiado las personas que había dejado atrás para dejarlas fallar. Esa consideración estaba a punto de terminar. El viernes por la tarde, exactamente 2 semanas después de mi partida, recibí una llamada que cambiaría todo.
Patricia tocó a la puerta de mi oficina con una sonrisa que podría haber alimentado todo el edificio. Teresa, necesitas ver esto, dijo, colocando un correo electrónico impreso en mi escritorio. El mensaje era de Ellen Foster de Morrison Medical, pero no estaba dirigido a mí. Estaba dirigido a toda nuestra red de la industria, copiado a docenas de profesionales de logística médica, proveedores y tomadores de decisiones en todo el suroeste. A quien corresponda, comenzaba el correo electrónico. Morrison Medical quisiera recomendar formalmente a Innovare Solutions y a la directora de operaciones, Teresa Dalton, para cualquier organización que busque servicios excepcionales de logística médica. Después de años de declive en la calidad del servicio y una gestión poco receptiva de nuestro proveedor anterior, Innovare ha restaurado nuestra confianza en las asociaciones de logística de terceros. El correo electrónico continuaba detallando mejoras específicas en los tiempos de respuesta, la gestión de cumplimiento y la eficiencia de costos que habíamos logrado en solo 4 semanas de servicio. Pero el último párrafo era la parte más devastadora para Stritch. Queremos destacar especialmente la diferencia que hace el liderazgo experimentado en esta industria. Cuando las compañías valoran la sangre fresca sobre la experiencia probada, hacen un flaco servicio a sus clientes y, en última instancia, al cuidado del paciente. Estamos agradecidos de haber encontrado un socio que entiende la importancia crítica del conocimiento, las relaciones y la confiabilidad en la logística médica. El correo electrónico había sido enviado a más de 200 profesionales de la industria, incluyendo varios clientes de Stritch que ahora estaban cuestionando sus propios acuerdos de servicio. En cuestión de horas, mi teléfono estaba sonando con llamadas de clientes potenciales que habían visto el respaldo de Ellen. Para el final del día, habíamos programado reuniones preliminares con 6 nuevos prospectos, incluyendo 2 de las cuentas restantes más grandes de Stritch. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Patricia mientras revisábamos las últimas consultas. Significa que la estrategia de Allison de reducir costos eliminando la experiencia acaba de costarles su reputación, respondí. La venganza estaba completa y no había tenido que mover un dedo. La industria lo había hecho por mí. Mientras me sentaba en mi oficina de Denver esa tarde, viendo cómo el atardecer pintaba las montañas rocosas en tonos de oro y carmesí, reflexioné sobre el viaje inesperado que me había traído aquí. La decisión de Allison de eliminar mi puesto se había sentido como el fin de algo precioso, pero en realidad había sido el comienzo de algo extraordinario. No solo un nuevo trabajo, sino una nueva comprensión de mi propio valor y el valor irreemplazable de la experiencia ganada con esfuerzo en un mundo obsesionado con los recortes de costos y las soluciones rápidas. El viaje de empleada leal a empresaria empoderada me había enseñado que, a veces, la venganza más devastadora es simplemente tener éxito más allá de su imaginación más salvaje.